Gracias, señor presidente. Y a través de la mesa algunos temas que quería precisar. En primer lugar, he escuchado de lo que señala nuestro colega, el congresista Alarcón, que lo que él ha sustentado es un texto sustitutorio que, entre otros, recoge el proyecto de ley 4949, que es el de mi autoría. Y solamente hacer la precisión que ese texto sustitutorio no tiene mi firma y tampoco recoge los aportes del proyecto 4949, que es el que presenté con el aval de algunos miembros de mi bancada. En segundo lugar, hecha esta precisión para que se entienda que el texto sustitutorio será sustitutorio por otros proyectos, pero no el que yo presenté, y para un poco aligerar el debate, porque habían varias iniciativas que se han presentado sobre ese tema. En el caso del 4949, que es el proyecto de ley que mi despacho y quien les habla suscribe, lo retiramos del debate porque el acuerdo como bancada que hemos llegado en Fuerza Popular es que se va a apoyar el texto multipartidario que fue agendado en el pleno anterior y que quedó en suspenso y que, si la memoria no me falla, es el que ha sustentado César Combina. Dicho esto, queríamos hacer hincapié en algunos temas. Control concurrente, todos queremos que haya control concurrente, señor presidente. Sería una locura que alguien diga que no queremos que haya control concurrente, porque es un mecanismo de control que va a ayudar a mejorar, valga la redundancia, el control sobre el gasto público, sobre todo en situaciones como las que nos encontramos, en donde por las circunstancias nos vemos como Estado peruano obligados a hacer contrataciones, gestión de inversiones y demás, a veces con premura, voy a usar ese término. Pero lo que sí tenemos que decir es de que ni el texto sustitutorio de nuestro colega Alarcón, ni el que ha sustentado el amigo Combina, han incluido dos temas que en mi proyecto de ley sí se ha sustentado y que creemos que es necesario que se incorpore, que es dentro de los objetos de control, se tiene que incorporar también el concepto de consultorías y el concepto de subsidios, porque el tema de subsidios es algo que va a generar bastantes problemas, no solamente por los que ya se entregaron, sino por los que se puedan entregar a futuro. Más aún, se ha quedado comprobado de que la base de datos que usa el Poder Ejecutivo para entregar estos subsidios tiene groseras falencias, como por ejemplo asignarle subsidios a fallecidos o a personas que no son de escasos recursos, como ya los medios de comunicación lo han evidenciado en las últimas semanas. Se preguntaba por qué era el tema del 2% y por qué no más y por qué no menos. Yo me permito, una vez más, y ahora lo digo en el Pleno y lo dije en Junta de Portavoces, ese 2% está sustentado en los criterios técnicos que ha desarrollado el Poder Ejecutivo. El señor Ceballos, cuando vino acá a Junta de Portavoces, señaló de que, si bien es cierto, habían dos leyes, la de reconstrucción con cambios y una ley adicional, que creo que era la de los Panamericanos, si no me equivoco, que ha mencionado el congresista Chejade, esas normas no fueron promulgadas por el actual presidente de la República. Bueno, al señor Ceballos habría que recordarle, en primer lugar, de que esas normas han sido publicadas y promulgadas por este gobierno. Por este gobierno, cuando el actual presidente de la República formaba parte del gobierno del señor Kuczynski como ministro y cuando el señor Ceballos era ministro de Justicia de esa misma administración. Y en ambos casos y en esas dos leyes no se objetó en ningún momento el tema de el criterio del 2%. Pero si no nos queremos ir muy hacia atrás, vayamos hasta el año pasado nada más. El gobierno ha promulgado dos decretos de urgencia, el decreto de urgencia 8 y el 18, y en ambos casos han señalado que para el caso de control concurrente se tiene que asignar recursos para que se puedan hacer los trabajos que se encomiendan. Y acá me permito, caramba, se me traspapeló el oficio, no importa. Me permito hacer un hincapié respecto al texto sustitutorio que hace el congresista Alarcón, donde señala que no se necesitan recursos. Yo me permito
pedirle a todos los congresistas que van a participar en el Pleno que revisen la copia del oficio sin sello que nos ha mandado la ministra de Economía y Finanzas, en donde el mismo... Culmine, congresista. Gracias, presidente. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas está señalando, a través de la titular del ministerio, que se tienen que asignar recursos para que pueda funcionar el control concurrente. Y en esa línea, el MEF ha dicho de que está dispuesto a asignar los recursos que se necesiten para implementar el control concurrente. Y en esa línea estaría incluso el Ministerio de Economía y Finanzas en la línea de la propuesta que Fuerza Popular se está adhiriendo en esta oportunidad, que sea un control concurrente permanente, con el financiamiento, y de una vez salgamos de esta discusión. Necesitamos aprobar el tema del control concurrente, remitirlo para autógrafo ante el Poder Ejecutivo, que se promulgue, que entre en vigencia y que se haga una fiscalización por parte de la Contraloría de los miles de millones que hoy se están gastando. Una vez más, no cuestiono el fin del dinero, sino los procedimientos que son materia de control.